Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que compartamos la lectura de la palabra del Señor. Les invito a el profeta Isaías. Isaías, en el capítulo número 11. Isaías, capítulo 11. Vamos a leer los 5 primeros versículos para gloria del Señor. Dice en el nombre del Señor: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. Amén al Señor. Damos gracias al Señor. Quiero decir, amados hermanos y amigos, que estamos esperando en la gracia del Señor poder compartir algunas porciones de la profecía de Isaías, reconociendo en él lo que se ha llamado el profeta evangélico, que es el profeta que hace anuncio acerca del evangelio de Dios. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero claramente señala que el Padre, que Dios el Señor, habló o ha hablado por los profetas. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma, él les dice en el primer capítulo y a partir del primer versículo, él les dice: Pablo, siervo de Jesucristo, dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En el versículo 2 dirá que él, o sea, que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y 3, versículo 3, dice que el evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Interesante, porque lo primero que dice que el evangelio es de Dios, nace de Dios, proviene de Dios. Segundo, que los profetas, dice, los profetas de Dios lo anunciaron entonces. Tercero, que el evangelio está centrado en la persona de Jesucristo el Señor. Muy bien. Cuando decimos que Isaías es un profeta evangélico, lo que estamos diciendo es que él es parte de ese grupo de profetas que anuncian el evangelio de Dios. Evangelio de Dios centrado en Cristo. Aleluya. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué es lo que se predica del evangelio? Primera de Corintios capítulo 15, debe predicarse de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que Dios con poder le levantó de entre los muertos, también conforme a las Escrituras. Todo eso se cumple hermosamente en Isaías, profeta. Entonces nos importa mucho
que aquí en el capítulo 11 el anuncio dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Habla de las raíces, habla del tronco de Isaí. ¿Por qué Isaí? Bueno, Isaí era el padre de David. Usted lo recuerda seguramente. Isaí fue el papá de David, aquel joven que antes de ser rey recibió testimonio de parte de Dios, que lo declaró al profeta Samuel cuando dice, he hallado un hombre conforme a mi corazón. Así dice, he hallado un hombre conforme a mi corazón. O sea, podemos decir con toda libertad que David es un hombre que agradó a Dios, que cumplió las exigencias de Dios. ¿Cometió pecado? Sí lo cometió, porque no hay hombre que no peque. Bendito sea el Señor. Solo Él es santo. Sin embargo, David, con su corazón humillado permanentemente, con su postura de reconocer que Dios era el rey y él era su príncipe, entonces honró al Señor. Tanto le honró que, como usted recuerda, en la segunda de Samuel, en el capítulo número 7, segunda de Samuel capítulo 7, el Señor Dios tratará con David a través del profeta y le dirá en los versículos 12 y 13. Segunda de Samuel 7, versículos 12 y 13. Dirá en el verso 12, y cuando tus días, se lo está diciendo a David. David, que es hijo de Isaí, ahí está la raíz, ahí está el tronco entonces. Y cuando tus días, dice, sean cumplidos y duermas con tus padres, dice el Señor, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Mira el verso 13. Él dice, ese que vendrá de las entrañas de David, ¿no? Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Afirmaré para siempre el trono de su reino. Dos cosas que no podemos dejar de decir aquí y ahora. Es que cuando el Señor dice que el que viene del linaje de David, aquel que vendrá de las entrañas de David, dice que tendrá dos tareas. Uno, edificará casa a mi nombre. Y uno dice, claro, Salomón fue hijo de David y construyó el gran templo en Jerusalén. Sí, pero ustedes saben que ese templo se cayó. Fue destruido, no se cayó, fue destruido por los babilonios. Y luego volvieron a reconstruirlo y volvieron a derribarlo. Es un templo que no permaneció en el tiempo. Entonces cuando Jesucristo, Juan capítulo 2, cuando Jesucristo va al templo allí en Jerusalén, el nuevo que habían reconstruido, entonces echa fuera todo lo que hacían negocio y él dice, mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Entonces los judíos que estaban allí se acercan, lo rodean y le dicen, ¿y tú con qué autoridad dices esto? ¿Qué señal nos das? Y el Señor le dice, destruyan este templo. Y yo, dice, en 3 días lo edificaré. Y el apóstol Juan da testimonio y dice que él hablaba del templo de su cuerpo. Porque luego el apóstol Pablo dirá en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, dirá que en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No hay duda, Cristo es el verdadero templo de Dios. ¡Aleluya! Él es el verdadero templo. El Padre, dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 22, 23, dice que el Padre, al levantarle de entre los muertos,
Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, al verdadero templo. Lo dio por cabeza a la iglesia, ¿no? La cual es su cuerpo, y va a decir la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito es el Señor. La segunda tarea que tenía este descendiente de David era que yo, dice el Señor, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y usted sabe que Salomón tuvo un gran gobierno, un enorme trono en autoridad y mucha riqueza y gran sabiduría, pero cuando él muere y su hijo Roboam toma el gobierno, entonces el pueblo de Israel se parte en dos. Las 10 tribus del norte se separan de las 2 tribus del sur y Roboam queda con estas 2 pequeñas tribus, ¿no? Con asiento en Judá, puntualmente Jerusalén como capital. Por lo tanto, no se cumplen, las señales que el Señor da no se cumplen en Salomón, pero sí se cumplen plenamente en Cristo, porque respecto de su trono o de su reino, el Señor le dirá, siéntate a mi diestra, aleluya, hasta que ponga todos los enemigos debajo de tus pies. Bendito y alabado es el Señor. Acerca de esta vara del tronco de Isaí, la Escritura, hermanos, permítame solo 2 textos, pero acompáñeme para que no tenga usted ninguna duda, espero, de cómo es que Isaí está anunciando con tanta claridad acerca de el Cristo de Dios, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Si me acompaña a Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, por favor. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, atienda, he aquí que el león de la tribu de Judá, de donde era David, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Lo dice clara y expresamente. Y en el capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 16, mire por favor la identificación. Dice, yo Jesús, aleluya, directamente él. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Amén al Señor. Entonces, cuando Isaías capítulo 11, versículo 1 anuncia que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, el anuncio es muy claro acerca del advenimiento de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Pero en el versículo número 2 va a decir que para que sea calificado, para que sea reconocido, para que sea identificado, dirá en el versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Lo que está diciendo es que todo el Espíritu de Dios, el Señor, sin que nada falte, la Escritura le llama los 7 Espíritus del Señor. Todo el Espíritu del Señor dice que va a venir, va a reposar sobre aquel a quien Isaías, en la gracia del Señor, está anunciando. Si usted recuerda capítulo 3 de Mateo, dice la Escritura que Jesús fue al Jordán para ser bautizado por Juan. Y dice que una vez que salían del agua, dice que se abrieron los cielos. Aleluya.
descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma y se posó, aleluya, en el bendito Hijo de Dios. Y luego viene la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, en Él tengo absoluta satisfacción, en Él estoy completo. Bendito es el Señor. No hay duda, iba a reposar sobre Él el Espíritu del Señor. Aquí mismo, en Isaías capítulo 61, el Espíritu habla por Isaías y dice en el primer versículo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aleluya. El Espíritu del Señor operando allí. Esto, ¿por qué sabemos que esto está ligado a Jesucristo? Y no es una palabra así como que la habla de sí mismo el profeta. Porque si usted me acompaña a Lucas en el capítulo 4, Lucas, en el capítulo 4, a partir del versículo 16, dice de esta manera: Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué leyó? ¿Qué estaba escrito? Comillas: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él. Verso 21, y Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo mismo que Isaías, 700 y algo de años antes había anunciado, lo toma el bendito Hijo de Dios para decir: pues bien, todo lo que Isaías declaró que sería, a partir de ahora, esa profecía es una realidad, se ha cumplido delante de vosotros. Para cerrar, si me acompaña todavía en Isaías capítulo 11, más allá y aparte todavía de que el que vendría saldría del tronco, de la raíz de David o de la raíz de Isaí, aparte de que sería ungido por el Espíritu del Señor, como lo hemos leído, Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia. La Escritura habla mucho de eso. Pablo a los Corintios dice que en Cristo hemos sido hechos sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿no? Espíritu de consejo y de poder. Está hablando de gobierno pleno, hermanos. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Está hablando de su eterna condición de hijo del Señor. Mira el verso 3. Dice que le hará entender diligente en el temor de Jehová. O sea, estará sujeto siempre como el mejor de los hijos ante el único, el verdadero, el mejor de los padres. Dice, no juzgará. Una cosa que en estos días es tan difícil, amigos y hermanos.
Dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. No es que va a oír algo y va a emitir juicio. No. No es que vio algo, entonces va a proceder. No. Dice en el versículo 4, juzgará con justicia a los pobres. Por eso que el Señor decía a la gente en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque no es una justicia como la de los hombres. Los hombres ven algo y quieren proceder según a ellos les parece. Pero cuando lo mismo ocurre en ellos o en alguien cercano, quieren que el trato sea distinto. No hay justicia porque no está allí el Espíritu del Señor. En cambio, el bendito Hijo, Él juzgará, dice, con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, o sea, con la palabra, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Hablando de esto, el apóstol Pedro va a decir, primera de Pedro capítulo 2, versículos 6, 7, 8, dice que Cristo para los que creen, Él es precioso, tiene alto precio, es de gran valor, pero para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores desecharon viene a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque desobedecen, dice, a la palabra, para lo cual fueron también destinados. Finalmente, dirá en Isaías capítulo 11, verso 5, que aquel que está siendo anunciado será, dice, la justicia, cinto de sus lomos, y la fidelidad, ceñidor de su cintura. Bueno, ya hemos dicho algo respecto de el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué decimos respecto de la fidelidad? Que el Espíritu Santo da testimonio en Hebreos capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice que necesitamos estar atentos ante el apóstol y sumo sacerdote, Cristo Jesús, dice, el cual fue fiel, amén, fue fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés, dice, fiel en la casa del Señor. Amigos y hermanos, el anuncio de Isaías es acerca de un gran rey. Es acerca de un gran Señor. Es el cumplimiento de la palabra dada a David. Pero no solo un reino material, temporal, ocasional, sino que un reino eterno. Tal como se lo dijo a David, su reino será eterno y no tendrá fin. Pues bien, para que ese reino tenga autoridad, para que ese reino tenga real valía, era necesario que fuera ungido con el Espíritu de Dios, con el Espíritu del Señor, y que pueda gobernar en una actitud distinta de cómo lo hacen los hombres, que pueda gobernar bajo el temor de Dios, en la sabiduría y en la gracia del Señor. La palabra del Señor va a decir puntualmente en Efesios capítulo 1, versículos 19, 20, 21, que cuando Dios el Padre levanta a Jesús de entre los muertos, dice que le da en el trono, le da toda autoridad y poder y señorío sobre toda potestad, sobre todo gobierno. Dice, no solo de este tiempo, sino que toda autoridad y gobierno sobre todos los tiempos. También dice en el tiempo venidero. Hermanos, amigos, Jesucristo es el Señor, anunciado por los profetas, anunciado por los ángeles, creído en el mundo, dice la Escritura. Este es un buen tiempo para ser parte de un gobierno no temporal, no con tantas limitaciones como tienen los hombres. Este es un buen tiempo para estar bajo la cobertura, bajo el gobierno, bajo la bendición de un reino eterno,
un gobierno justo, un Señor que nos ama, tanto nos ama que dio su vida por nosotros, para que usted y yo tengamos posibilidad de salvación. El Señor le está llamando. Todavía el Señor le está esperando. Venga a Él y reciba salvación. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.